Ok, vamos a reaccionar a esta predicación de nuestro querido llamado Paul Washer, un excelente predicador del Evangelio. Él habla aquí acerca de la salvación se pierde, en este caso la seguridad del creyente. Es decir, si nosotros creemos que Cristo murió, resucitó y hemos nacido de nuevo espiritualmente, aquí viene la pregunta que ha sido objeto de controversia. Algunos piensan que sí se pierde, algunos piensan que no. Vamos a ver qué dice nuestro querido Paul Washer y vamos allá sin más preámbulos. Vamos a rápidamente, si puedo hacer dos cosas. Hebreos 6. Primeramente necesitamos tener bastante cuidado. Hay algunos principios de la hermenéutica que debemos reconocer. Primeramente, no formamos una doctrina basada en solamente un texto. Tampoco vamos a formar una doctrina basada en un texto no muy claro. Nosotros formamos una doctrina basada en todos los textos. Ok, un momento. Cuando él habla de doctrina, para los que no estén familiarizados, doctrina significa enseñanza. Entonces, él está afirmando y diciendo lo siguiente en reseña. Si hay un versículo en la Biblia que se lee, pero no se complementa con otros textos, está fuera de contexto y algunos comentan y pues en forma de un juego de palabras, un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces se entiende la idea. Entonces suele haber predicadores que usan un versículo de la Biblia y luego lo maquillan para enseñar algo que, bueno, dentro del consejo de Dios no entra. Y entonces es cuando ya puede confundirse la enseñanza. Entonces, para afirmar una doctrina, dice Paul Washer, igual su servidor lo cree, tenemos que buscar todo el consejo de Dios y ver que no contradiga otro pasaje o los pasajes o todo el contexto bíblico. Hasta ahí vamos bien, vamos allá. Entonces, cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, hay un testimonio inmenso con respecto a la seguridad del creyente. Entonces, cuando nos acercamos a este texto, necesitamos tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque aún entre los que dicen que se puede perder la salvación, hay varias interpretaciones. Y también los que dicen que este texto enseña que uno puede perder su salvación, muchos de ellos dicen que pueden perder la salvación, pero pueden volver a tener la salvación de nuevo. Pero este texto definitivamente dice que si tú puedes perder la salvación, no puedes recuperar la salvación. Bueno, antes de seguir con el tema, te pido por favor que te puedas suscribir. Aquí abajo vas a encontrar el botón de suscripción y vas a apoyar este canal para poder seguir nosotros creando contenido de este tipo. Y si quieres actualizarte con los temas o los videos que estemos subiendo con temas interesantes, bueno, activa la campanita aquí abajito también para que puedas tú informarte. Entonces, apóyanos, ¿va? Continuamos. Entonces, necesitamos tener cuidado porque entre los que dicen que se puede perder, ellos tienen varias interpretaciones de este texto. Entonces, solamente estoy diciendo que debemos tener bastante cuidado si vamos a formar una doctrina basada en un texto no muy claro. Pero a la vez digo que este texto yo creo que no es tan difícil como personas piensan. Hay algo interesante. Primeramente, número uno, en el oeste nosotros tenemos una idea de cristianismo que se concentra en el individuo, que el cristianismo tiene que ver con el individuo y nosotros hemos perdido la idea de la comunidad cristiana y la obra del Espíritu Santo en la comunidad cristiana. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, capítulo 6, versículo 4, porque es imposible que lo... Ok, aquí el pasaje que está citando es de la carta a los Hebreos. Vamos bueno, más bien ha sido uno de los pasajes que se utiliza o suele utilizarse bastante para aquellas personas que se inclinan, creyentes, que se inclinan a creer que la salvación se pierde. Y esto es uno de los textos clásicos, si así lo queremos llamar,
para afirmar que la salvación se pierde. Entonces vamos a ver qué nos dice Que Washer. una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra, y esa es la parte clave del texto, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquel por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Ahora, Mateo 13. Bueno, antes de que siga con ese pasaje, si tú lo vuelves a leer y lo citas, vas a ver que parece muy claro el tema de que sí se pierde, ¿no? Y es imposible que los que fueron iluminados y recayeron y vituperaron la sangre de Cristo, bla, 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 bla. Todo indica que sí, ¿verdad? Pero él comentaba que en el siguiente versículo donde dice, porque la tierra que bebe la lluvia que cae sobre ella, ¿no? Este es un texto clave, ¿por qué? Bueno, antes de quererlo explicarlo yo, bueno, voy a hacerlo así rápido. Cuando llueve, obviamente es la misma agua, ¿verdad? La misma lluvia que cae sobre la tierra. Sin embargo, entendemos que aunque es la misma lluvia, la tierra puede ser diferente. Si nos acordamos del pasaje de Jesús cuando habla acerca de las cuatro tierras, del sembrador salió a sembrar, la palabra del sembrador habla de cuatro tipos de tierras que entendemos que son cuatro tipos de corazones, ¿no? Que reciben la palabra, que es la semilla. Es el simbolismo que se utiliza. Entonces vemos que hay un corazón, en este caso, que dio fruto al 100 por 1, ¿no? Y hay otros que junto al camino, que es una tierra dura, que se tiene un corazón duro, etcétera, etcétera. Bueno, el fin es que si es la misma lluvia la que cae, hay diferentes tipos de tierras. Entendemos pues que aunque cae lluvia, sí, hay una tierra que va a producir espinos, aunque beba la misma lluvia. Y hay otra tierra que va a producir arbolitos o van a salir plantas, hierba verde, etcétera. Entonces, interesante, ¿no? Si citamos Isaías 55, donde habla Dios que su palabra no vuelve vacía, entonces hay algo ahí, un paralelo muy interesante. Vamos a ver qué nos sigue diciendo Washer. Parábola del sembrador. Ahí está. Semilla sembrada. 4 diferentes tipos de tierra. ¿Recuerdan? Ok, quiero confesar que yo no he visto este video para que no digan que, es que ya lo vio y por eso está repitiendo. No, no, no. Estamos en sintonía. Entonces, muy bien, Washer. Los primeros 3 produjeron fruto. Nada. Los primeros 3 recibieron la bendición de la palabra del sembrador. Ninguno de ellos, de las primeras 3 tierras, produjeron fruto. La cuarta, sí. Mira lo que está diciendo acá. Es lo mismo. 7. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquel por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Es la tierra buena que produce fruto y demuestra por medio de su fruto que de verdad es creyente. Exacto. Pero cuando él dice que con sus frutos es porque Jesús mismo dijo, ¿no? Igual en Mateo, me parece que es el capítulo 7, si no me equivoco, donde habla acerca de que muchos le dirán ese día, Señor, Señor, perdón, en Mateo 24, 25, habla de que en ese día muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, echamos fuera demonios. Entonces, como que respaldándose con sus obras, ¿no? Escondiéndose atrás de lo que hicieron. Y Jesús les dice, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. También Jesús dice que no todo aquel que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y una manera donde también se habla acerca de los falsos maestros o falsos profetas, Jesús mismo dice que
por sus frutos los conoceréis. Es decir, por el fruto de su vida. Su estilo de vida dice mucho realmente de un creyente genuino. Entonces, por ahí va el comentario de Watchell cuando habla que un creyente, por sus frutos los conoceréis. Hay una frase muy interesante de Charles Spurgeon que dijo: las ovejas caen en el lodo, pero los cerdos se revuelcan en él. Entonces, se entiende la idea, ¿verdad?, de un verdadero creyente. Estas personas nunca producían fruto. Nunca. Entonces yo creo que debemos relacionar esto con la parábola del sembrador y la enseñanza que se encuentra en todo el Nuevo Testamento. Simplemente, de nuevo, la evidencia de la fe verdadera es el fruto de la vida de una persona. Una persona nunca produce fruto, no es creyente. Ahora, tenemos que mantener esta enseñanza también en el contexto de perseverancia. Una de las evidencias más grandes del cristianismo verdadero es perseverancia. Una persona puede confesar a Cristo y un tiempo parece también que lleva fruto, pero en tiempo deja de llevar fruto y vuelve al mundo. Entonces Pablo dice en Filipenses capítulo 1, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. En este caso, no. Ellos no perseveraron en el Evangelio y en la verdad de Cristo. Entonces, hermanos, las advertencias de apostasía son necesarias, son verdaderas, pero las advertencias se predican a toda la congregación. Y dentro de la congregación, de todas las personas que confiesan a Cristo, no todos son creyentes. Y los que se apartan de la fe cristiana demuestran que nunca han sido salvos. Ok, bueno, es verdad lo que comenta. A veces solemos pensar o podemos llegar a caer en la ingenuidad o ser muy ingenuos en pensar en que toda la audiencia que se reúne en un servicio o en un lugar de reunión, como los domingos en una congregación cristiana, no debemos de caer en la ingenuidad que absolutamente toda la audiencia, al 100%, es salvada por Dios. O no es que Dios no quiera salvarlos, sino que realmente no ha existido un verdadero arrepentimiento y su vida no ha sido transformada. Aparte de esta evidencia que él menciona de la perseverancia de la fe del creyente, porque la fe, la salvación no depende de la persona. Por ese lado se puede entender la postura de Watcher, que nos está diciendo prácticamente que él cree que la salvación no se pierde. Su servidor de la misma manera. Pero antes de afirmar por qué, quiero dar otra evidencia, y esta evidencia es una vida totalmente diferente. Dice 2 Corintios 5:17, en la cita, si no me equivoco, dice: y de modo, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, nueva creación, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En mi caso, por ejemplo, yo no puedo jactarme de que sigo perseverando por mi propia cuenta. Debo confesar que he sido redarguido por el Espíritu Santo de Dios las veces que lo he contristado, las veces que he pecado, a veces deliberadamente, a veces sin querer. Pero una diferencia es mis frutos, no por mí producido. Es lo mismo que pasa que un árbol no da frutos en sí por sí mismo, sino la savia que tiene dentro de sí hace que produzca ese fruto, solamente por estar unido o enterrado y echar raíces en la tierra. De la misma manera, uno como creyente, nacido de nuevo, es plantada en Cristo y empieza a echar raíces, y Jesús empieza, gracias al Espíritu Santo, a que nosotros podamos empezar a dar fruto para Dios. Este fruto se nos cuenta y se nos revela en Gálatas capítulo 5, donde habla de los frutos de la carne, de las obras de la carne y del fruto, no frutos en plural, sino del fruto del Espíritu Santo: amor, paciencia, benignidad, templanza. Es decir, un carácter y una manera de ser con un corazón como el de Jesucristo, ¿sí? Por eso somos cristianos, Cristos, el ungido,
y anos, pequeño. Nosotros entonces somos pequeños Cristos, seguidores de Jesús, queremos imitar a Jesús. Entonces, que quede clara esa parte de estas dos evidencias, ¿no? La perseverancia y una vida totalmente transformada. Sí, porque los demonios creen y aunque creen, no tienen una fe que los salve y por lo tanto sus obras siguen siendo malas. Ahora, Paul Washer solamente está citando un pasaje de los que se utilizan, de varios que se utilizan como argumentos clásicos para los que dicen que la salvación se pierde. Ahora volvamos a este punto de quién tiene la razón o cuál postura tiene más peso bíblico. Por un lado están los que dicen que no se pierde y por el otro lado están los que dicen que sí se pierde. Los que dicen que sí se pierden suelen tomar este pasaje de Hebreos capítulo 6, Romanos capítulo 11, cuando habla acerca de la salvación a los gentiles, que somos injertados, Apocalipsis capítulo 3, cuando dice que no borraré tu nombre del libro de la vida, Filipenses capítulo 2, si no mal recuerdo, que habla de que ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ¿no? Y otro pasaje de Hebreos que ahorita lo está citando Washer, capítulo 6. Entonces todo parecería que sí. Sin embargo, los argumentos bíblicos que toman los que dicen que no se pierde, por ejemplo, toda la primera carta de Juan que habla acerca de la seguridad de la salvación, estas cosas os he escrito para que sepáis que tienes vida eterna. Romanos capítulo 8, cuando dice que quién nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, que nos predestinó, glorificó, justificó, etcétera, etcétera. O sea, afirmando una salvación muy, muy segura. También cuando hablamos acerca de la fe perseverante, en este caso, que todos aquellos que hemos nacido de nuevo solemos llegar al final de la meta, en este caso, que es estar con Cristo, ya sea que Él venga o que muramos antes. Estamos a Juan 3:16, otro pasaje que dice que de tal manera amó Dios al mundo, muy clásico, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces cuando creemos heredamos la vida eterna, el mismo complemento que usa el apóstol Juan. Estas cosas he escrito para que sepáis que tienes vida eterna. Obviamente la vida eterna es para siempre, ¿no? No podemos perderla. Y ahorita quiero explicar un poquito, dedicar unos minutitos a explicar esa parte. Otro, por ejemplo, en Romanos 8, otra vez, otro pasaje que dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso también, para la palabra crisis es una palabra griega que es condenación y significa una condenación de juicio, ¿no? No hay ninguna condenación de juicio para los que ya estamos en Cristo porque hemos sido justificados por medio de la fe en Él y no por nosotros, porque inclusive la fe, según Efesios, es un don de Dios. Otro pasaje, mismo en la carta de Hebreos, unos capítulos más adelante, en el capítulo 10, donde habla, pero nosotros, y otro pasaje que inclusive suele utilizarse para decir que la salvación se pierde, pero se omite de mencionar el versículo donde dice que nosotros no somos de los que perseveran para condenación, sino para salvación. Entonces, interesante, podemos citar varios. Entonces, vamos a utilizar un poquito el sentido común y vamos a comentar lo siguiente. Si la salvación se pierde, entonces, ¿cuántos pecados me hacen perder la salvación? Uno dirá uno, o dos, o tres, o 100, o cuántos. Es innegable no mencionar, o más bien no creer, ¿verdad? Que la salvación, perdón, que no pecamos, seguimos pecando. Sin embargo, no practicamos el pecado, según dice el apóstol Juan, que no podemos practicarlo porque la simiente de Dios está en nosotros. Esa naturaleza santa ahora nos hace sentir mal, estamos redargüidos y vamos a pedirle perdón a Dios. Y si un hijo de Dios sigue perseverando, Hebreos capítulo 12 y en Proverbios se nos enseña que Dios al que ama castiga y azota a todo aquel que recibe como hijo. Y esto porque sabemos, yo tengo un hijo pequeño y cada vez que se porta mal, en este caso berrinches, una falta de autoridad, una nalgada en las meras pompis. Entonces esto es una muestra también de amor para corregir esta inclinación pecaminosa. Lo mismo hace Dios con nosotros. Ahora uno dirá, son 100 pecados, Oscar. Ok, entonces tenemos que llevar un registro. ¿Y cuándo vamos a ver que ya la perdemos? Uno dice, no, es que cuando te alejaste. Bueno, si te alejas, tarde o temprano el Padre va a venir a corregir porque tú eres oveja y vas a volver a Él. La evidencia clásica que ya comentamos es que como hijos de Dios nosotros
perseveramos y tenemos una vida transformada. Repito, esto no es un esfuerzo propio, simplemente creemos en Él y nos refugiamos en Él y no practicamos, porque el que practica el pecado es del diablo y si llegamos a practicar viene la disciplina divina. Dios no puede disciplinar a aquel que no es su hijo, ¿sí? Si no es su hijo, entonces Dios no tiene nada que ver en el asunto y una de las peores maldiciones para el ser humano es cuando Dios abandona a esa persona en el sentido de que el hombre o la mujer deliberadamente dijeron no quiero nada contigo Dios y el hombre vive bajo su criterio, toma el timón de su propio barco y esto es una maldición porque cuando Dios ya dice ok, haz lo que tú quieras, vienen consecuencias provocadas por nosotros, ¿no? Otra pregunta, uno dirá, bueno, ¿es uno solo el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo? Ok, bueno, ahí sería otro tema a dialogar, pero así en resumen, este pecado es producido o es llevado a cabo por aquellas personas que han rechazado ya deliberadamente a Jesús y por lo tanto resisten al Espíritu Santo. Y esta blasfemia es al Espíritu Santo porque no creen en las obras que se manifiestan del Espíritu Santo, en este caso de que exclusivamente de que Jesús era el Salvador, el Cristo, el Mesías, y al no haber alguien, un agente como el Espíritu Santo para convencer de pecado, justicia y juicio, ¿quién más te va a poder convencer? Por lo tanto, como no te convences, no hay arrepentimiento y si no hay arrepentimiento no hay perdón de pecados. ¿Por qué? Porque el perdón de pecados solamente es a través de Jesucristo y por lo tanto entonces es puro sentido común saber que pues la persona pues por eso no tiene el perdón porque ha blasfemado contra el único agente que puede redarguirlo y resistirlo porque el Espíritu Santo te va a convencer de que Jesús es el Salvador y el único camino y la verdad y la vida y que nadie viene al Padre si no es por él. Si tú dices no, por eso es el pecado imperdonable. Ahora, si la salvación no se pierde, entonces no la estamos ganando. ¿Por qué? Por nuestras obras, estamos perseverando por nosotros. Entonces, ¿qué acaso la Biblia no dice que la salvación es por pura gracia de Dios? ¿Sí? Que con amor eterno nos ha amado, según en Jeremías nos dice. Esto es un amor incondicional, no depende de lo que hacemos. Dios ha escogido un pueblo para sí y les ha dado la facultad de ser llamados hijos de Dios a todos los que le recibieron. Les da su Espíritu Santo, somos bautizados, somos injertados en Él, somos uno en Jesús, venimos a ser el cuerpo de Cristo y nacemos de nuevo espiritualmente. Ahora, siguiendo esa línea del nuevo nacimiento, preguntémonos entonces, si yo nazco de nuevo y peco 3 o 4 veces que vuelvo a perder mi salvación y tengo que nacer otra vez de nuevo, no, nacemos una sola vez espiritualmente, nada más, así como nacemos una sola vez físicamente. Lo curioso es que el pecador nace una vez y muere 2 veces y nosotros también pecadores, pero que venimos a creer y a refugiarnos en Jesucristo, nacemos 2 veces y morimos una sola vez, en este caso físicamente. Nacemos una físicamente y nacemos otra espiritualmente. Y si es que sucede que lleguemos a morir, porque la buena noticia es que Jesús puede venir pronto por nosotros y ser transformados y no conocer la muerte. De hecho, esa es mi oración. Yo espero que sea la tuya también, pedirle a Dios que seamos la generación que no conozca la muerte y seamos transformados, así como el apóstol Pablo anhelaba. Por otro lado, yo tengo amigos, de hecho mi papá, creyente también cristiano, que también ha sido una fuerte evidencia la transformación después de haber sido un drogadicto como su servidor, pero él ya más de 40 años, o aproximadamente 40 años en las drogas y en el alcohol, ha venido a creer en Jesucristo y su vida ha cambiado. Pero él afirma que la salvación sí se pierde, pero yo veo el fruto de su vida. Ahora, yo preferiría vivir con una persona o convivir, bueno, no charlar, sino estar acorde y caminar juntos en acuerdo, aunque diga que se pierda, porque prefiero estar con alguien que dice que se pierde y vive como un hijo de Dios a convivir o estar con alguien que dice que la salvación no se pierde y vive como el hijo del diablo o como un hijo del diablo, ¿verdad? Entonces, entiendo el celo de los que dicen que la salvación se puede perder. ¿Por qué? Porque ellos piensan que se puede dar lugar a que la gente diga, no se pierde, pues hagamos males, ¿verdad? No pasa nada, hagamos esto, hagamos aquello,
acabo la salvación no se pierde. Entonces, el que piense de esta manera seguramente, probablemente es una justificación para seguir pecando y probablemente no sea un creyente nacido de nuevo. Entonces, es muy fácil poner esto en balanza e inclinarnos. Ahora, si tú sigues inclinado a decir, ¿sabes qué? Si se pierde, Oscar, ok, bueno, vamos a suponer que sí se pierde. ¿Vives como un hijo de Dios? ¿Sí? Tus frutos demuestran que eres realmente un hombre regenerado, una mujer renacida espiritualmente que le pertenece a Cristo. Ahora, por otro lado, si tú dices que la salvación no se pierde, ¿vives como un hijo de Dios? Es la misma regla y la misma norma para todos nosotros, porque la salvación solo ha sido obra a través de Jesús. Por eso Él intervino, porque después de que vino la ley, los profetas, y ahora el tiempo de la gracia, a través de Jesús, Dios nos ha demostrado que solamente Él es el único que puede salvarnos. Entonces el tema de verdad que está bien interesante. Si te ha interesado lo que estamos comentando, déjanos tus comentarios. Yo sé que el tema es un estudio muy largo, pero quería resumir esta parte y este punto de vista, que bueno, en este caso, en esta perspectiva, yo me inclino a creer y creo que tiene más peso bíblico decir que no se pierde, pero el hecho de decir que no se pierde no quiere decir que sea una herramienta, una justificación para seguir pecando. Entonces eso no sería congruente. Por lo demás, aquí les dejo. Esto les deja que te cuente algo. Mi nombre es Oscar Muñoz. Suscríbete si no te has suscrito. Bye, saludos.